danza de la vida. Está diciendo que no. Buenas tardes, dominicanos, dominicanas que siempre esperan este espacio Línea por Línea, el programa que se produce pensando en el núcleo por excelencia de toda sociedad y que lo constituye la familia. Las buenas tardes, como siempre, a mi hermano y amigo Ricardo García. Ricardo, ¿cómo van las cosas? Mucha lluvia, la presa en su nivel máximo, las que son de desfogue libre o de vertido libre, la que ha habido que abrir las compuertas. Yo pienso que han hecho mucho más bien que el mal que han hecho. Ha habido muchos desplazados y esto, pero al final se va a ver los resultados. El gobierno está tirado a la calle, pero vamos a ver qué nos dice Ricardo García para los amigos que siguen este espacio. Claro, las buenas tardes a los amigos que nos siguen cada semana en este su espacio, Línea por Línea. Sí, Julio Valenzuela, hemos tenido mucha lluvia y yo soy de lo que creo en la expresión aquella de que la lluvia paga sus daños. He estado recorriendo gran parte del país. En estos días, la verdad que debo confesar que me deleité mucho viendo una crecida del río Maimón en la provincia de Monseñor Noel, porque hace mucho que no veía un río desbordado, ya así cayendo la tardecita, y llevaba gran cantidad de agua. Hoy vemos, la prensa trae informaciones, por ejemplo, 77 localidades Ricardo, ¿qué ha pasado? ¿Por qué tan fácil? Porque recuerdo de niño que estos temporales de lluvia entraban, venían, claro, ahora estamos mejor informados, pero a veces llegan aguaceros sin avisar, estos temporales, estos aguaceros torrenciales, y observaba yo de niño que corrían por cañadas, tenían sus cauces, no se desbordaban. ¿Qué ha pasado? Porque ahora vemos el agua en el medio de las avenidas, en las provincias, en muchos sectores de la capital, causando estragos, derrumbes, arrasando todo lo que encuentran a su paso, por donde hay poblaciones, en donde hay personas habitando lugares, terrenos. ¿A qué se debe esto? Te voy a explicar, Julio, y qué bueno para que los amigos que nos siguen también hagan conciencia del problema que tenemos hoy. Tú lo has dicho. Por un lado, el deterioro ambiental. Las cuencas de nuestros ríos están deterioradas. Cuando el agua cae, no se puede retener, infiltrar como una alfombra, como una esponja, papel que hacen los bosques, y entonces van soltando poco a poco y el agua va saliendo filtrada y controlada. Ahora esas avenidas, esos crecimientos bruscos, porque el agua no se infiltra, y entonces se han alterado los cauces de ríos y arroyos con las extracciones de materiales de construcción, gravas, ¿será también, arena, Ricardo, que por responsabilidad de las autoridades hay mucha gente que ha ido a ocupar lugares, cauces que eran anteriormente pertenecían a algunos ríos, y hoy día los ríos están recuperando esos cauces o lechos? Ahí voy. Te estoy iniciando por la parte de la alteración a la naturaleza, ¿verdad? Deforestación, eso trae la erosión, el arrastre, entonces esas aguas vienen con mucha fuerza, con furia, vamos a decir, y arrasan infraestructura, ¿verdad? Los patrones de drenaje naturales han sido alterados porque se construyen carreteras, se construyen infraestructura, edificaciones, se desvían los cauces naturales, entonces el agua rompe, obviamente por donde quiera que la fuerza de la gravedad y el desnivel le permite, pues por ahí va el agua. Mire esa toma, Ricardo. Ya usted puede ver ese desbordamiento de ese río. Pero ¿cuál es el mayor problema, Julio? Y lo hemos dicho muchas veces aquí en Línea por Línea. La irresponsabilidad de las autoridades, pero sobre todo las autoridades locales, los alcaldes especialmente, que por un asunto de populismo permiten que se construya en espacios donde ellos mismos saben que cuando venga un fenómeno natural como este va a arrasar la vivienda de esas personas. Pero es una forma de ellos sacar el capital político, porque entonces muchas veces aparecen como los salvadores y van entregándole hojitas de zinc, van entregándole el colchoncito, ¿verdad?
y ya creen que con eso tienen un compromiso de voto, pero ahí se pierden vidas por la irresponsabilidad, porque cada alcalde en su comunidad sabe cuáles son los lugares por donde las aguas se desbordan, por donde llegan, y esos lugares deben ser espacios prohibidos, esos son espacios de los ríos para evitar los problemas, porque entonces viene la presión al gobierno central, todas las pérdidas materiales, pérdidas de vida y, repito e insisto, la irresponsabilidad mayormente de las autoridades, sobre todo los alcaldes. Debo aquí felicitar el gran trabajo que en situaciones como esta hacen ya de manera regular el COE, la Defensa Civil, ¿verdad? Con la orientación, el presidente de la República inmediatamente, con esa sensibilidad humana que tiene, da la orden para que se vaya en protección de esas personas. Tenemos que seguir insistiendo en que los gobiernos locales hagan su papel, que identifiquen, y la cuestión del ordenamiento territorial, qué se puede hacer en cada caso. Y mira, yo quiero, y voy a aprovechar... Ricardo, perdón, porque antes que usted salga de ese tema, esa es la parte negativa y la parte positiva a juicio de Ricardo García. Pero dame un 30 segundos para yo, casi una denuncia. He visto una construcción que se está haciendo en la avenida Los Próceres. Veo que cerraron ahí con zinc, como hacen, para que no se vea. Una construcción que se está haciendo sobre el cauce de una cañada que hay. Hoy hacemos la advertencia hay que grabar para eso, que Ricardo, después foto para no hayan quejas, porque cuando se represe ese desagüe, ese drenaje natural de esa cañada, eso es grave. ¿A qué altura, eso está en la avenida Los Próceres, justamente cerca del puente elevado ese que está ahí, puente peatonal. Ahí están haciendo una construcción sobre el cauce de esa cerca de la parada del metro, del puente seco, el 9, ahí donde se divide el Perón con Próceres. Cerca de Intec, del estacionamiento de Intec. He visto la construcción esta y no sé si el ayuntamiento de distrito está consciente, autorizó eso, el mismo Ministerio de Medio Ambiente, pero está sobre un desagüe, un drenaje natural. Positivo de esta lluvia, muchísimo. Va a haber mucho pasto, agua que vamos a poder utilizar aun cuando se presente algún periodo de sequía. Las presas están llenas, energía eléctrica, y pudiera ser más positivo aún si nosotros tuviéramos más medianas y pequeñas presas para almacenar esa cantidad de agua que pueda suplir la demanda en los periodos de sequía. Ricardo García, el ministro de Medio Ambiente ha estado muy activo desde que llegó a la posición, al cargo, el doctor Francisco Javier Tadeo Domínguez Brito. ¿Usted no se sabía el nombre completo? Sí. Francisco Javier Tadeo Domínguez Brito. Es un nombre bastante largo. Nuestro amigo Francisco Domínguez Brito, más corto. Ha estado muy activo, Ricardo. Esta mañana le escuché y lo recoge también el periódico Hoy. Habla de que en materia de lo que tiene que ver con recoger basura en República Dominicana, estamos viviendo la era primitiva, una etapa primitiva en lo que tiene que ver con el manejo de recogida de basura y manejo de residuos. Una gran verdad. A mí me gustaría que usted nos hable de eso, usted que trabaja muy de cerca con el ministro y es uno de los principales asesores del doctor Francisco Domínguez Brito, que Medio Ambiente, que ya demostró que hay voluntad, ¿no?, para hacer las cosas. Sacaron a todo el que estaba ahí en Valle Nuevo, los cauces de los ríos han comenzado a subir. Entiendo, no he visitado, usted que visita regularmente, que debe haber un mayor verdor ahí, que comienzan a retoñar, ya se acabaron la tumba, el conuquismo. Así es. Vamos a ver los resultados, en qué tiempo pudiéramos ver esos resultados, pero en lo que tiene que ver con la recogida de residuos sólidos, esto que tiene que ver con los plásticos, la contaminación, entendiendo que el plástico tarda mucho más tiempo, los demás desechos sólidos, creo que usted nos dijo una vez más de 150 años. Mucho más. Que nos hable cuál es el plan que tiene Medio Ambiente brevemente con relación a la recogida
y al manejo de los residuos en las grandes urbes, lo que tiene que ver con el Gran Santo Domingo, Distrito Nacional? Fíjate, es un tema complejo por lo mismo que dice el ministro. Estamos atrasados en lo que es el manejo de los desechos sólidos. Y comencemos por ver que el Gran Santo Domingo, el principal conglomerado humano que tiene la República Dominicana, acabamos de ver la situación desastrosa del gran vertedero de Duquesa, que más que un espacio creado con la tecnología para manejar desechos sólidos, es sencillamente un basurero. Eso es, en buen dominicano, un basurero sin tecnología, contaminando el subsuelo, abriendo espacio para brote de enfermedades, y es la razón por la cual ustedes vieron que el Ministerio de Medio Ambiente, amparado en sus atribuciones según la ley 6400, sancionó y aplicó la ley, incluso obligó a abrir este vertedero porque unos potentados, enseñoreados y dueños de la decisión de algo tan importante como es la salud, la salubridad de este pueblo, pues tomaron la decisión sencillamente de cerrar ese vertedero como ellos querían. ¿Qué es lo que pasa? Prácticamente ninguna ciudad en República Dominicana, por no decir las zonas rurales, que también tienen el problema, tienen espacios habilitados y manejados con tecnología y a la altura de los tiempos, ¿verdad? Uno llega y los vertederos, la mayoría, están colocados a la entrada de las ciudades en los espacios inapropiados sobre cuerpos de agua. Por lo tanto, cuando viene la lluvia como ahora, todo eso plástico, todos esos desechos son arrastrados y llevados entonces al mar, y lo vamos a tener entonces en los fondos marinos, en los cuerpos de agua. ¿Qué significa, y es preocupante, que más de la mitad de los vertederos están en zonas hidrológicas? ¿Y qué consecuencia pudiera tener esto? Lo que te acabo de decir. Esos lugares de vertido de desecho están en espacio por donde pasan las fuentes de agua. Las cañadas, los superficiales arroyos, o subterráneos, orillas de río, superficiales y subterráneos también, porque esa lisiviación de esos contaminantes que se generan de estos desechos se van al interior del suelo, al subsuelo, y contamina las aguas del subsuelo y las aguas superficiales. Pero de manera física, también entonces, cuando viene la lluvia, vienen los arrastres, y esos arrastres van a los grandes cuerpos de agua y al final terminan en el Mar Caribe, en el Atlántico, es decir, en las zonas marítimas de la República Dominicana. Ese es el gran problema. Esa fue una de las razones de las sanciones que se le impusieron a la JUN, fue precisamente porque se demostró que estaban contaminando las aguas del subsuelo. Que de hecho dice el ministro, aquí lo recoge el periódico hoy, que el CEMPA se mantendrá en el vertedero de Duquesa. Como tiene que son ser. Los militares que están adscritos. Como tiene que ser. En lo que tiene que ver con la seguridad del medio ambiente, en las cuestiones que tienen que ver con medio ambiente y recursos naturales. Dice Francisco Domínguez Brito, no, esta de aquí en la esquina, Minguillo, que se mantendrá la presencia militar, el CEMPA, ¿no? Como dijimos. Sí, es el Servicio de Protección Ambiental, que son Correctamente. militares. Pero fíjate, Julio, ahora mismo el protagonismo es del Ministerio de Medio Ambiente, pero ahí hay muchas otras instituciones que tienen la responsabilidad de actuar también. Por eso los amigos televidentes, y tú viste, la semana pasada, donde había una declaración, una rueda de prensa de la ministra de Salud junto al ministro de Medio Ambiente. Pero ahí también, y tienen una responsabilidad capital, vuelvo, insisto, los gobiernos locales, los alcaldes de los municipios grandes y pequeños, para garantizar que esos desechos se manejen de manera correcta, pero también hacer acopio de recursos para las instalaciones. Y por demás, hay una ley que establece y
y manda a que cada ayuntamiento tenga una unidad de gestión ambiental que tiene que ver precisamente con esto. Hay que decir y hay que agradecerle, y eso, bueno, se anotó ese virado línea por línea, que aquí le dijimos a usted, le hicimos el señalamiento y usted nos dijo que tuviéramos la seguridad de que eso iba a cambiar cuando le pedíamos la intervención inmediata del ministro de Medio Ambiente. Usted dijo, Julio, eso va a cambiar. En esa misma semana fue militarizado el vertedero de Duques y eso ha permitido el vertido de basura por parte de los camiones que recogen el Gran Santo Domingo, lo que significaba y representaba un gran peligro, por lo que usted decía, denunció y alertó, llamó la atención la ministra de Salud, la doctora Altagracia Guzmán Marcelino, y en esa misma semana el ministro de Medio Ambiente tomó las medidas del lugar y hasta hoy, y dice se mantendrá el CEMPA allí, esa vigilancia militar que tiene que ver con, que está escrita a medio ambiente, no son los militares, tiene que ver con la protección del medio ambiente. Esa es la unidad militar. Nos falta algo más, porque aquí siempre, y gracias a Dios, Ricardo, que usted está trabajando con el ministro directamente, las granceras. Trabajar con los ríos, porque lo que usted explicaba al principio de este espacio, parte del desbordamiento y las inundaciones y todo el daño que ha provocado estas lluvias, cuando los ríos se salen de su cauce y arrasan con comunidades enteras y destruyen sus viviendas, propiedades y hacen un daño enorme a la agricultura, tiene que ver con la extracción de ese material de la grava, la arena de los ríos, que no hay manera de parar eso. Y entonces otro reto que tiene Francisco Domínguez Brito, pero yo sé que hay mucha gente temblando por ahí y muy preocupado porque ya demostró el hombre que no le tiembla el pulso para tomar medidas en beneficio de la sociedad dominicana. Así es, Julio. Y fíjate, estar de cerca con un ministro con la característica, con la decisión de Francisco Domínguez Brito es muy fácil y da mucha satisfacción, porque estas cosas él la tiene en su agenda y actúa rápido y está convencido de que hay que actuar, que hay que garantizarle a este país una gestión que vaya en busca de la calidad de vida de cada dominicano. Y como él tiene una trayectoria caracterizada por la eficiencia y la pulcritud, donde hay que romper estructura, lamentablemente, de accionar cuestionable, él lo está haciendo y lo va a hacer. El tema de la grancera es un tema complejo porque implica muchas cosas y sobre todo implica muchos intereses, pero se está trabajando y las medidas vienen y las soluciones vienen, te lo puedo asegurar. Bueno, vamos a unos consejos de interés y cuando retornemos, otros temas que han estado sobre la mesa, que han sido la comidilla esta semana en la República Dominicana y en el mundo. Tenemos en el ámbito internacional el caso de Venezuela, que ya escucho más voces alzarse, hablar, pronunciarse en torno a la crisis venezolana, que es una crisis política que ya ha echado raíces y tentáculos, ahora afecta a la parte social y económica hace tiempo, pero esencialmente política, que necesita una solución política y que debe ser asunto de los venezolanos y no de poderes foráneos, poderes que están fuera de Venezuela, que han metido sus narices allí, han desestabilizado a Maduro, han creado un grave problema. Y aquí advertíamos en línea por línea, en muchos programas hemos dicho que forzar a Maduro y a los chavistas, acorralarlos y cuasi sitiarlos, porque están sitiados por los opositores, empresarios y otros poderes por ahí, que no están en Venezuela, están fuera. Gran poder militar y económico por ahí. Ustedes saben que buscan al final, ¿no? Tener el control de esos intereses, quinto productor de petróleo del mundo, pero hay que dejar que los venezolanos resuelvan su problema. Solo hay que ver, le decía yo a Ricardo fuera del aire, cómo por cada opositor que saca la cabeza, que tiene cierto liderazgo en los partidos de oposición en Venezuela, tiene una batería de 15 y 20 periodistas que, cuidado, pudieran ser derrotados nueva vez como lo derrotó Donald Trump a todos. De hecho, influyeron tanto que en América Latina pensaban que ciertamente Hillary le iba a dar una pela a Donald Trump, y aquí advertíamos que no era así y que no nos dejáramos influenciar, como lo dijo Patricia Yanió. ¿Qué nos pasó esa misma noche? Parece ser que nos dejamos influenciar y no nos dimos cuenta de cuál era el discurso de este hombre y para quién estaba hablando. Lo que decidían en Estados Unidos eran ellos,
los ojos azules, los anglosajones. Allí en Venezuela deben de decidir los venezolanos y la OEA está para garantizar la autodeterminación de ese y de los pueblos que forman parte de la OEA y del no injerencismo. Venezuela hay que dejarlo resolver su problema. ¿Cuál es la solución? Como llegó Maduro, por el sufragio directo vía las urnas. Hay que esperar que cumpla, convocar a elecciones y sacarlo ahí, demostrar que no sirve. Que si está 80-20, entonces le ganamos 80-20 los opositores y sacamos a Maduro. Pero intentar sacarlo por la fuerza, ya vio el mundo, cientos de miles de militantes chavistas están armados. Entonces, eso está llamado a una desgracia, a una confrontación de dos bandos. La sociedad venezolana está dividida en dos partes, chavistas y antichavistas. Yo quiero dejar una pregunta en el aire para que los amigos que nos están viendo se hagan esta pregunta. ¿Por qué, si esos mismos sectores que hoy conspiran contra Chávez, el chavismo y Maduro, perdieron el poder, por qué gana el chavismo? ¿Y por qué tanta fuerza en el pueblo venezolano? Pregúntese usted la historia, el génesis del fenómeno chavista. Otra cosa, ¿dónde estaba Almagro, el secretario general de la OEA, cuando el Congreso venezolano depuso a Maduro por ausencia? Yo no escuché a ningún medio hispano, ni cadena norteamericana, ni a nadie, incluso muchos malos agradecidos de los países que se benefician del petróleo a través de Petrocaribe. No lo escuché alzar su voz, excepto Dominicana, Haití, Nicaragua y El Salvador, que por lo menos se abstuvieron y mostraron una posición neutral cuando se buscaba que la Asamblea General o el organismo permanente que tenía que ver y tiene que ver y quiere e intenta aplicar la Carta Democrática a Venezuela, que cuando algún poder del Estado, de los países que forman parte, está en peligro, pero el Ejecutivo estuvo en peligro en Venezuela y yo no escuché a Almagro decir nada. Esa misma OEA fue la que aprobó los 42.000 marines de infantería, vinieron aquí en el 65. Esa misma OEA fue la que no hizo nada cuando depusieron a Zelaya en Honduras, ¿o se olvidaron ustedes? ¿Dónde está la moral de esta gente? Eso es, como lo llamaban esta mañana un señor, es un cascarón vacío, no tiene moral para nada. Lo mejor que hace Maduro es lo que dijo la canciller ayer, que Venezuela se apresta a renunciar de la Organización de Estados Americanos, lo que hizo Cuba cuando la acorralaron en el 62. ¿Y para qué tú vas a estar ahí si cuando tú necesitas que de verdad se garanticen los principios que dieron origen a la Organización de Estados Americanos, atendiendo a la posición geográfica de estos países, a intereses comunes y a muchas otras cosas, y a la garantía de los poderes legalmente establecidos cuando resultan del pueblo directamente, que quien ejerce el poder en las democracias? Contra Maduro, cuando fue contra Maduro que el Congreso lo hizo, la OEA no hizo nada, ni dijo nada. Ahora sí, cualquier periquito viene encima de Maduro. Bueno, el hombre está ahí. El hombre ahora armado su gente. No está solo. No, tiene las Fuerzas Armadas de su lado. Es que ellos hicieron eso, sacó al otro día, cuando lo depusieron de que en ausencia, por ausencia, lo sacó a la calle. ¿Y los votos que lo llevaron ahí? No, pero ahora armó a la gente, a los chavistas. Entonces, señores, la solución en Venezuela es política, así mismo como se creó y se generó a través de las urnas y ellos se dieron un gobierno, así mismo deben sacarlo por el voto, el sufragio directo en las elecciones que se avecinan en Venezuela. No hay otra salida y lo saben ellos, y ya Donald Trump dijo y se desligó dijo y negó la acusación y se desligó de cualquier acción que tenga que ver con la deposición de Maduro de forma violenta, vale decir, se desligó de un golpe de Estado. Donald Trump se desligó de un golpe de Estado en Venezuela y tuvo que hacerlo y fue inteligente de su parte. Muchos no le atribuyen nada de inteligencia a Donald Trump, pero vamos a decir que tuvo un acierto ahí, dijo, no, nosotros no estamos metidos en eso. Bien, vamos a unos consejos de interés y cuando retornemos vamos a ampliar esto. ¿Cuándo se creó la Organización de Estados Americanos? ¿Cuáles países votaron en contra? ¿Cuáles a favor de aplicar la Carta Democrática y cuáles se abstuvieron de votar? Señor director. La danza de la vida se viste de un color popular.
Popular, la pintura. ¿Por qué es importante el crecimiento económico? Imagina que la economía no está creciendo y no se están generando suficientes empleos. A tu hija, que se acaba de graduar de la universidad después de tanto esfuerzo, se le dificulta encontrar un buen empleo y tú estás en riesgo de perder el tuyo. Ante la falta de crecimiento económico, las empresas están cerrando y nadie está dispuesto a invertir. Como consecuencia, tu familia no podrá aspirar al nivel de vida que soñaste para ellos. Por esto, el Banco Central contribuye a un crecimiento sostenido de la economía a través de la implementación de una política monetaria orientada a mantener la estabilidad de precios, mientras procura la regulación eficiente del sistema financiero y el adecuado funcionamiento de los sistemas de pagos. Un crecimiento económico estable crea un clima adecuado para el aumento de la inversión, promueve la creación de empleos y el aumento del ingreso, lo cual, unido a la ejecución de políticas públicas, contribuye a reducir la pobreza, es decir, el crecimiento económico sostenible. Sienta las bases necesarias para alcanzar el desarrollo y mejorar las condiciones de vida de tu familia, permitiéndole un mayor acceso a bienes como electrodomésticos, muebles, computadoras, transporte, porque cuando una economía crece de forma estable y sostenible en el tiempo, tus sueños de hoy serán tus logros del mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. Que puedes pagar tus facturas de EDESTE en horarios extendidos, fines de semana y días feriados por la oficina virtual edeste.com.do desde tu celular en m.edeste.com.do, así como en los portales y oficinas de los principales bancos y asociaciones comerciales del país. También a través de Tepago y la Red Nacional de Concesionarios de Vía y Paga Todo, con aplicación inmediata en nuestro sistema. De esta forma, te mantienes al día con tu pago, ahorras tiempo y evitas el cargo por recorrección. En EDESTE estamos más cerca y a un clic de ti. El 27 de octubre del 2014, rumbo a mi trabajo, recibí quemaduras en todo mi cuerpo, de primero, segundo y tercer grado. Tuve quemaduras en los costados y en los brazos muy profundas. Recibí alrededor de 8 cirugías. Me hicieron injerto de piel. Desde el primer momento, la ARL estuvo cubriendo todos mis gastos. Todas las cirugías la cubrió la ARL, los gastos de los medicamentos también. Prevé, protégete, reporta. Administradora de riesgos laborales, para que trabajes sin preocupaciones. Y le agradezco mucho a la ARL por esto. En Afimosa, ven y elige el color, la marca, el año y el kilometraje. Acceso a más de 20,000 unidades por semana. Recibimos tu vehículo y te financiamos con la mejor tasa del mercado. Afimosa, el único dealer que te trae por encargo el vehículo de tu preferencia, ahorrándote hasta un 20% del costo. Y en solo 30 días se lo ponemos en la puerta de tu casa. Avenida Circunvalación, número 5, Los Ríos, Distrito Nacional. Contactos 809-372-4470. Afimosa, el dealer. Bien, gracias por seguir en sintonía con este espacio Línea por Línea. 21 de abril, creo, 1948, surge la Organización de Estados Americanos, OEA, un grupo de países, en principio 21, luego son 35, lo que conforman la Organización de Estados Americanos, atendiendo a la ubicación geográfica, idioma, intereses comunes, etcétera. Y hay una serie de cuestiones y principios, porque para algo está, que la OEA en sus actuaciones, cuando han sido vulnerados los poderes y la democracia ha estado en peligro, siempre han estado del lado de los más fuertes, de los dueños del capital y del lado del imperio. Eso lo domina Estados Unidos, igual que domina la ONU. En la guerra del 65, ya lo dije, Danilo Medina se queja y habló de que la OEA debería pedir perdón a República Dominicana por aprobar la incursión a República Dominicana, la invasión de 42,000 marines de infantería sobre pretexto de que venían a preservar la paz. Se llamó Fuerza Interamericana de Paz, Ricardo,
Pero volviendo a Venezuela, que tampoco seguimos sin desligarnos del tema de la Organización de Estados Americanos. El Acuerdo Caracas, que incluye Petrocaribe, que tiene que ver con la colaboración que Venezuela en materia de venta y suministro de petróleo daba a estos países, le garantizaba unos 185.000 barriles de petróleo, 185.000 barriles de petróleo diariamente a precio preferencial, 60% a crédito, con una tasa de un 1%, pagadero de 17 a 25 años el plazo para pagar. Esos 14 países son Bahamas, Antigua y Barbuda, Belice, Cuba, Dominica, El Salvador, Guatemala, Guyana, Granada, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, República Dominicana, San Vicente y Granadinas, Surinam y Venezuela, que es quien lidera y es quien mostró y extendió la mano e hizo el ejercicio de solidaridad con estos países. ¿Usted sabe cuántos de esos 14 se abstuvieron? Dieron por lo menos un voto neutral. República Dominicana, cuando se buscaba aplicar la Carta Democrática de Venezuela, primero llamar a la Asamblea y a la reunión permanente que tenía que ver con la aplicación o el intento de la aplicación de la Carta Democrática de Venezuela. Solo se abstuvieron República Dominicana, Haití, El Salvador y Nicaragua. A pesar de que el senador Marcos Rubio intentó chantajear y amenazó con suspender algunas ayudas y alguna colaboración, que no es ninguna, porque cuando le dan 3 sillas, se llevan la mitad de todo lo que hay en el mar, cuando le dan 5, se llevan 100. Cuando esas naciones dan 5, a veces hay que bajarse los pantalones en el Parque Independencia, para que cojan los palos y hagan, ya usted sabe lo que ellos quieran, con esos países donde ellos dan alguna ayudita. Solo República Dominicana, Haití, Nicaragua y El Salvador se abstuvieron de votar para la reunión permanente que intentaba aplicar, o que sigue intentando y que pretende aplicar, la Carta Democrática de la OEA a Venezuela. Eso es ahora porque Maduro consiguió una sentencia a través del Tribunal de la Suprema de Venezuela para bloquear la resolución o la medida que adoptó el Congreso de declarar a Maduro en ausencia, prácticamente un golpe de Estado a Maduro. Yo no escuché a ningún medio, dije en el segmento anterior, ninguna cadena hispana ni norteamericana referirse a esa violación flagrante a la Carta Democrática, a los principios que dan origen a la OEA. Pues yo pensé que allá el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial era igual, porque eso es lo que busca la Carta Democrática. Primero, el contrapeso entre los 3 poderes. Después, el respeto a los poderes legalmente constituidos. El no injerencismo. Garantizar la autodeterminación de los pueblos, que eso es parte. Si el pueblo venezolano se dio a Maduro, se dio a Chávez, vía las urnas, a través del voto directo en las urnas, entiende el mundo, entendemos nosotros, los sensatos, que deben ser sacados igualmente a través del sufragio directo, a través de elecciones generales. Nosotros, en esta humilde tribuna, en línea por línea, reiteramos que intentar sacar a Maduro por la fuerza, que seguir conspirando y sitiando a los chavistas y acorralando el gobierno de Maduro, lo dijimos la semana pasada y la antes pasada y lo repetimos, no hay otra salida si siguen intentándolo de esa manera que una guerra civil en Venezuela. No hay otra salida en Venezuela que no sea política, a través de las negociaciones. Ahora estuvo Leonel Fernández allá, el expresidente de República Dominicana, junto a, creo que Ernesto Samper, es presidente de Colombia, y al expresidente español Rodríguez Zapatero, mediando entre gobierno y oposición, y eso es lo que debe promover la OEA,
la ONU, Estados Unidos, Inglaterra, todo el que meta sus narices allí, a todo el que le interese la paz mundial y que Venezuela esté en paz, para que no paralicemos a PDVSA y las maquinarias que están extrayendo petróleo del subsuelo en Venezuela. Es el quinto productor de petróleo del mundo. Pero además es un país que por ser miembro de la OEA hasta hoy, porque ya están los aprestos y las diligencias se están haciendo, le están chantajeando, Ricardo, diciendo que deben un dinero, creo que son 8.5 millones de dólares. Maduro está dispuesto a pagarlo. Lo que está viviendo Venezuela no ha sido creado por los chavistas. No es porque Chávez era malo, ni Maduro es malo, ni malos administradores. Los gobiernos son malos o buenos en la medida en que tengan buenos o malos asesores. Puede ser un campesino, puede ser un cobrador de guagua, puede ser el que sea. Si tienen buenos asesores, pueden hacer un buen gobierno. Ahora, hay que dejarlos gobernar libremente y dejar que esas sociedades, que esos países definan su destino. Allí a través de elecciones, pues a través de elecciones hay otro lugar donde hay monarquías, otros hay dinastía, en otros son parlamentarios, y aquí son regímenes democráticos basados en 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, y en su constitución y sus leyes electorales está bien definido de qué manera esos hombres y mujeres llegan al poder. Asimismo deben dejar esos injerencistas y esos intereses malsanos, insaciables, en Venezuela como aquí, en cualquier parte del mundo, que quieren las riquezas y quieren llenar sus arcas a costa del sufrimiento y el padecer de unos que solo tienen estrictamente trabajo y perpetuamente sudor, estrictamente salario y perpetuamente sudor, el mismo salario siempre, con un trabajo cada vez mayor. Eso es lo que quieren en Venezuela, aquí en El Salvador, en Guatemala, en Colombia. Hay otros países que no son tan descarnados, pero en Venezuela, esos empresarios insaciables que una vez encabezó Carmona y que hoy siguen encabezando otros, y que como cuentan con la prensa internacional, se ríen, hacen una mueca, hay 15 tigres de 1000 medios, de tal, de aquel, del otro, tomando fotos, haciendo videos. Mira cómo es que está Venezuela. Pero no es Maduro el culpable. Son los que han escaseado los productos. Son los que han bloqueado indirectamente a Venezuela. Son los que pretenden derrocar por la fuerza a Nicolás Maduro. Y eso, de verdad les aseguro, que no se va a poder. Ahí no habrá un parto sin dolor. El parto podrá darse, pero tenga la seguridad que será con dolor. Va a sufrir mucho y es lo que debería evitar la OEA y las grandes potencias que ocurren en Venezuela. Vamos a unos consejos de interés. Ricardo, ¿te quería decir algo para venir con la ciencia? Oye, yo quería decir algo porque lo que se está dando con la política regional latinoamericana y la posición de muchos países es preocupante y lamentable. México ha sido uno de los países de menos injerencia en las decisiones de los pueblos latinoamericanos. Sin embargo, ahora, y estoy viendo algo que trae un medio internacional el país. Oye, ¿qué prenda la de el canciller mexicano Luis Videgaray? No podemos y no debemos seguir siendo indiferentes. Se trata de una violación sistemática a los principios de la democracia, refiriéndose al caso de Venezuela. A esto, la canciller venezolana respondió de manera enérgica. Qué pena que un país como México, con esa trayectoria diplomática, que le costó tanta sangre construir una democracia, recordemos la revolución de 1910, miles y miles de muertos, para trazar una política exterior consecuente con los hermanos países, hoy tengamos un canciller expresándose de esa manera y un país impulsando una posición tan retrógrada frente a la situación de Venezuela como lo está haciendo. Y ese titular que nos llegó el 9 de enero de este año, por favor, señor director. Congreso venezolano aprueba abandono cargo de Maduro. Ahí yo no escuché ningún medio hispano, ningún medio de América Latina ni de Estados Unidos, ni eso que persiguen a los
no persiguen, están al lado de los opositores al chavismo, para cualquier mueca, cualquier torpedito de Navidad que suene, mire cómo estamos, es que si yo qué, este hombre que si yo cuánto es patatín, pero eso no son los chavistas. Usted tiene que ir a... Maduro ha hecho demostraciones de fuerza que no es lo que se quiere en Venezuela. Las sociedades divididas lo que generan es confrontación, y la confrontación muchas veces sabemos dónde y cuándo inician. Lo que nunca nadie puede determinar y no se ha podido determinar es cuánto va a durar y cuánto durarán. Algunas han terminado en meses, otras en años y otras siguen hoy. En Medio Oriente hay problemas ancestrales de sociedades y países y estados que no han logrado conciliar y siguen en lucha. Sabemos cuándo se originan, más determinar cuándo pudiera cesar o cuándo pudieran llegar a un acuerdo o cuándo pudieran parar es muy difícil de determinar. Por eso, lo mejor que puede ocurrir en Venezuela es ir a negociar allí o buscar una solución mediante negociaciones como se está haciendo. Saludar entonces esa iniciativa, la visita del expresidente de República Dominicana, Leonel Fernández, del expresidente de España, Rodrigo Zapatero, sí, y del expresidente de Colombia, Ernesto Samper, que están allá en Venezuela tratando de mediar entre Nicolás Maduro, entre el gobierno y la oposición. Hay que decir que el presidente de Uruguay, que no recibe ayuda, reiterar, a través de Petrocaribe no reciben petróleo, por ser se han pronunciado a favor de que la solución a la crisis en Venezuela sea mediante las negociaciones, que deben sentarse en la mesa de las negociaciones. La solución debe ser negociada y no por la fuerza. Por la fuerza no hay otro camino que no sea la confrontación. Vamos a unos consejos de interés y cuando retornemos, entonces la ciencia en línea con Ricardo García. La danza de la vida se viste de un color popular. Popular, la pintura. ¿Por qué es importante el crecimiento económico? Imagina que la economía no está creciendo y no se están generando suficientes empleos. A tu hija, que se acaba de graduar de la universidad después de tanto esfuerzo, se le dificulta encontrar un buen empleo y tú estás en riesgo de perder el tuyo. Ante la falta de crecimiento económico, las empresas están cerrando y nadie está dispuesto a invertir. Como consecuencia, tu familia no podrá aspirar al nivel de vida que soñaste para ellos. Por esto, el Banco Central contribuye a un crecimiento sostenido de la economía a través de la implementación de una política monetaria orientada a mantener la estabilidad de precios, mientras procura la regulación eficiente del sistema financiero y el adecuado funcionamiento de los sistemas de pagos. Un crecimiento económico estable crea un clima adecuado para el aumento de la inversión, promueve la creación de empleos y el aumento del ingreso, lo cual, unido a la ejecución de políticas públicas, contribuye a reducir la pobreza, es decir, el crecimiento económico sostenible. Sienta las bases necesarias para alcanzar el desarrollo y mejorar las condiciones de vida de tu familia, permitiéndole un mayor acceso a bienes como electrodomésticos, muebles, computadoras, transporte, porque cuando una economía crece de forma estable y sostenible en el tiempo, tus sueños de hoy serán tus logros del mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento.
Que puedes pagar tus facturas de EDESTE en horarios extendidos, fines de semana y días feriados por la oficina virtual edeste.com.do desde tu celular en m.edeste.com.do, así como en los portales y oficinas de los principales bancos y asociaciones comerciales del país. También a través de Tepago y la Red Nacional de Concesionarios de Vía y Paga Todo, con aplicación inmediata en nuestro sistema. De esta forma, te mantienes al día con tu pago, ahorras tiempo y evitas el cargo por recolección. En EDESTE estamos más cerca y a un clic de ti. El 27 de octubre del 2014, rumbo a mi trabajo, recibí quemaduras en todo mi cuerpo, de primero, segundo y tercer grado. Tuve quemaduras en los costados y en los brazos, muy profundas. Recibí alrededor de 8 cirugías. Me hicieron injerto de piel. Desde el primer momento, la ARL estuvo cubriendo todos mis gastos. Todas las cirugías la cubrió la ARL, los gastos de medicamentos también. Prevé, protégete, reporta. Administrador de riesgos laborales, para que trabajes sin preocupaciones. Y le agradezco mucho a la ARL por esto. En Afimosa, ven y elige el color, la marca, el año y el kilometraje. Acceso a más de 20,000 unidades por semana. Recibimos tu vehículo y te financiamos con la mejor tasa del mercado. Afimosa, el único dealer que te trae por encargo el vehículo de tu preferencia, ahorrándote hasta un 20% del costo. Y en solo 30 días te lo ponemos en la puerta de tu casa. Avenida Circunvalación, número 5, Los Ríos, Distrito Nacional. Contactos 809-372-4470. Afimosa, el dealer. Y ahora en Línea por Línea, la ciencia en línea con Ricardo García. Gracias, amigas, amigos, por continuar con nosotros en su programa Línea por Línea y ahora en esta esperada sección, la ciencia en línea. Generalmente tratamos temas muy puntuales, pero hoy yo quiero referirme a lo que representan las especies invasoras, es decir, especies de animales y plantas que vienen de otras latitudes, allende los mares, llegan a un espacio, en este caso a la República Dominicana, encuentran condiciones óptimas, se multiplican de manera abundante y entonces se adaptan a ese ambiente y comienzan a tener un impacto que generalmente resulta dañino para la flora y la fauna local. Esto trae como consecuencia la pérdida de la biodiversidad local, es decir, las especies nuestras que están aquí, que no pueden competir con esas especies introducidas, entonces van desapareciendo y muchas de ellas llegan hasta el grado de extinción, por lo cual la Convención Mundial de la Biodiversidad ha considerado que las especies invasoras son la segunda causa de extinción en el mundo. Provocan grandes daños económicos. Y leía yo una cifra en un artículo en internet que solo en Estados Unidos hay pérdida de 137 mil millones de dólares anuales aquí, por el Dominicana efecto no sabemos contar de las especies exóticas 137 mil millones. Invasoras. Así es. 7 veces el muro que era construido. Porque te impactan la agricultura, desaparecen biodiversidad, te causan enfermedades y basta compensar lo que tuvimos nosotros hace poco con la llegada de la mosquita
de las Esos grandes frutas, estragos en el que tomate, entonces, ¿no, Ricardo? La mosquita, el tomate que ataca. No pudimos exportar, no, el aguacate. Al aguacate también. No pudimos exportar y eso significó pérdidas millonarias para ¿Cuál es la que República ataca Dominicana. al tomate? El tomate es la mosquita blanca. Ajá, correcto. Que ataca mucho la solanácea. Entonces, hoy se invierten millones de dólares para controlar estas especies exóticas invasoras. ¿Cómo llegan? Pues de manera intencional, a veces el hombre la trae, una planta que usted la ve bonita en otro país, un vecino que la tiene en su llegan jardín, productos agrícolas y por la entonces, falta de controles. Esa es otra vía. Entonces usted dice, dame una semillita, dame una plantita que la voy a llevar a sembrar en mi patio. Viene Resulta que llegó contaminada, aquí, infectada. cuando llega, le gusta el espacio, se multiplica, no hay los llamados controles biológicos naturales porque no era de aquí y entonces se expande y desplaza a las otras. En el caso de las plantas, los agricultores tienen que invertir gran cantidad de dinero para controlarla como maleza. Si son animales, pasa como lo que está pasando ahora con el pez gato, que se está comiendo, vamos a decir, todas esas especies nativas endémicas de los cuerpos de agua de República Dominicana y entonces él se está quedando solo. También tiene el problema de las enfermedades que muchas de estas traen. Pero ¿cómo llegan? Lo que tú decías. La traemos intencionalmente, a veces sin saberlo, vienen mezcladas con semillas, vienen mezcladas con productos, vienen con las embarcaciones o en algunos casos por fenómenos naturales, como por ejemplo los vientos, pueden también llegar al país. En países como República Dominicana, que tenemos problemas con los controles fitosanitarios, pues también esa es una puerta de entrada. Lo que quiero llamar la atención de que usted tenga cuidado con lo que usted trae. El Ministerio de Medio Ambiente tiene una estrategia para control de especies invasoras. Esto no es un juego, hay que hacer un esfuerzo para evitar que lleven esos elementos dañinos a nuestro país. Y, como ya los muchachos me están haciendo señas de que el tiempo es limitado, voy a referirme a esta preciosa plantita que traje en el día de hoy, que es una especie endémica y que en algunas regiones del país, como la parte de la Sierra, Monción, San José de las Matas, Santiago Rodríguez, Partido, Dajabón, o en el sur, Arroyo Cano, esa parte por allá, la conoce muy bien. Le llamamos comúnmente albulito, así, albulito, así le dice por allá, así le dice por mi tierra, y es una especie endémica que bien puede ser utilizada como ornamental y que los frutos los comen las aves y las abejas buscan su flor. Entonces frutal, como ornamental, frutal o medicinal. Ornamental, también un poco como madera, aunque no crece muy grande, pero sobre todo la cualidad ornamental que tiene y que es una especie endémica. Es de la familia Celastracea y se llama Maitenus domingensis. De Dominicana. Así es, hay 70 especies de este género distribuidas en los trópicos y si usted quiere más información, entonces usted con ese nombre que yo he dicho en latín, usted entra a su internet y ahí el señor Google le da toda la información. La condición. Maitenus domingensis. Es una especie vulnerable, todavía no está en peligro de extinción, pero tenemos que ponerle atención. Ricardo García, el presidente de la República, para calmar los ánimos, para calmar la ansiedad de mucha gente, ha convocado el Consejo Nacional de la Magistratura para este 15 de mayo próximo, para el próximo mes. Lo componen 8 personas, el presidente de la República, el Procurador General de la República, que se incluye esa figura a partir de la modificación constitucional del 26 de enero del 2010. Hay que decir que el Consejo Nacional de la Magistratura es una figura, es un organismo que surge a raíz de la crisis postelectoral de 1994. Esa constitución se aprobó el 14 de agosto de 1994, donde se estableció la doble vuelta, colegio cerrado, la mitad más 1 para ganar y, entre otras muchas cosas, el Consejo Nacional de la Magistratura y algo muy importante, la no reelección, y se le acortó el periodo a Balaguer en 2 años y para ello hubo que
incluir en esa Constitución un artículo transitorio, el 121, que decía que el periodo de Balaguer era por 2 años, porque había muchos reformistas, hubo muchos reformistas que decían, yo voté por 4 años. Entonces hay que decir que lo componen 8 personas, Danilo tendrá 6 PLDistas en ese consejo, está Reinaldo Pared y un senador contrario al partido en el poder, o quien preside la Cámara, la presidenta de la Cámara y un diputado contrario al partido de la presidenta de la Cámara, y estará el presidente de la Suprema Corte de Justicia y un juez de la Suprema que fungirá como secretario. A cambiar los 5 jueces del Tribunal Superior Electoral y los jueces que han cumplido más de 75 y otros que están enfermos o enfermos en la Suprema Corte de Justicia. No se hagan cocote, que no le toca a Marianito ahora. Vamos a esperar, son 7 años. Eso de la vitalicidad no es lo que prima aquí, sino la inamovilidad por los 7 años en que deben ejercer los de la Suprema, 9 los del Tribunal Constitucional y los del Tribunal Superior Electoral solo por 4 años. A todos y todas, como siempre, las gracias por el favor de su atención, las gracias al maestro que siempre nos da una cátedra aquí en Línea por Línea, y hasta el próximo jueves, el domingo de 7 a 8. Buenas tardes.